Bien, voy a compartir entonces las diapositivas en este momento, así que vamos a comenzar con la introducción y recuerden que estamos viendo este día lo que es el enfoque teológico dispensacional. La última clase vimos lo que era el enfoque teológico pactual. La clase va a ser muy similar en cuanto a los contenidos para que ustedes puedan establecer un contraste de estas dos maneras de ver la Biblia y finalmente la escatología. Quiero también hacer una pequeña aclaración que no es este un curso de dispensacionalismo, es un curso de escatología, por lo tanto estamos viendo el dispensacionalismo en función de la escatología. También quiero recordarles que al inicio del curso, cuando entregué el material, les dije que la postura teológica de la escatología que vamos a ver en este curso va a ser este enfoque dispensacional. Así que es la razón de por qué estamos contrastando todo esto con los demás y siempre estamos asumiendo que esta es la postura correcta, ¿ya? Estamos dando igual argumentación, pero es necesario aclarar que el enfoque de este curso es un enfoque dispensacional. Entonces, vamos a comenzar los contenidos de esta clase, al igual que la clase anterior. Primero vamos a ver una introducción, después vamos a ver cómo se relaciona este enfoque con la escatología, que es lo que estamos estudiando. Acuérdense que la escatología son los estudios de los eventos finales. ¿Ya? Eso significa escatología, eventos finales, las últimas cosas, estudio de los eventos finales. Vamos a ver las características principales del dispensacionalismo. Vamos a ver también pasajes escatológicos del Antiguo Testamento, cómo los enfoca. Y vamos a ver también la relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, para terminar con algunos pasajes importantes del Nuevo Testamento. Así que comenzamos nuestro estudio y lo primero que tenemos que decir es que este enfoque teológico es la manera en que nosotros vamos a ver las escrituras. Lo mismo que el enfoque pactual. Lo que en el enfoque pactual se llamaban pactos, ¿verdad? Acá se llaman dispensaciones y el nombre hace una gran referencia a la manera de entender todo esto, porque el enfoque pactual, acuérdense que tenía un problema con que los pactos principales no están en la Biblia, no son escriturales, no están de manera explícita en las escrituras. Entonces, quiero aclarar de nuevo, como les dije esa vez, que el dispensacionalismo no niega los pactos de las escrituras. Todo lo contrario, los identifica bastante bien, solamente que no hace girar esta manera de interpretar las escrituras o de ver, de mirar las escrituras, en función de pactos que no se encuentran en la Biblia, como sí lo hace la teología pactual, sino que como el nombre lo dice, se centra eh, en enfatizar la revelación progresiva. Mientras la teología pactual divide todo esto en pactos, añadiendo pactos que no están en la escritura, lo que hace el enfoque dispensacional es decir que simplemente lo que Dios hizo fue dar la revelación de manera parcializada, que es lo que también reconoce la teología pactual. Entonces, y por eso se entiende este concepto de dispensaciones. Y yo les había hablado de un versículo, especialmente donde salían estos conceptos, y les pido por favor si alguien puede buscar el libro de Efesios, capítulo 3 versículo 2, alguien que pueda leer ese texto, por favor. Efesios 3 capítulo 2. Sí, 3 2 por favor.
Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Gracias. ¿Se dan cuenta? Pablo recibió cierta porción de la revelación. Y es lo que le toca a él justamente hacernos llegar, haciendo un poquito de mención de materia de bibliología, o sea, de la doctrina de la palabra de Dios. Una cosa es revelación, otra cosa es inspiración y otra cosa es iluminación. ¿Ya? Pablo recibió la revelación y Pablo fue inspirado para escribir esa revelación. Y nosotros, hoy en día, somos iluminados al leer lo que bajo inspiración del Espíritu Santo Pablo escribió, que él recibió como revelación. Y ese es el asunto acá, que el dispensacionalismo, al llamarse de esta manera, está haciendo énfasis en que la revelación de Dios fue entregada de manera parcializada, cada vez un poco más, pero que esto eh, no implica que haya cambios en lo que Dios ya había revelado, sino que al ser dispensado, no borra lo que está atrás, no cambia lo que está atrás. Por eso el punto número 2 dice que enfatiza la interpretación literal. Significa que tal como lo dijo en el Antiguo Testamento es que se va a cumplir. Por ejemplo, si el Antiguo Testamento hablaba de promesas para un pueblo, esas promesas siguen estando vigentes. El Nuevo Testamento solamente añade, pero en ningún caso borra o cambia o anula lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Así entonces, el dispensacionalismo lo que hace es decir que la revelación de Dios, o sea, de Génesis a Apocalipsis, se fue dando de manera dispensada, sin cambiar, sin reemplazar, sin redirigir lo que ya había dicho. O sea que es un edificio que se va construyendo hacia arriba sin hacer modificaciones. Por supuesto que enfatiza la interpretación literal. Y quiero también dejar en claro con esto, cuando hablamos de interpretación literal, no significa que toda la Biblia se va a entender de manera literal, sobre todo cuando está hablando de poesía, como por ejemplo en el Salmo 18, cuando la palabra dice que el rey David reconoce cómo Dios salvó a Israel o ha salvado a Israel de sus enemigos y dice que salió fuego de la nariz de Dios. Eso está ahí en el Salmo 18, ¿verdad? Como que fuera un dragón. Sabemos que eso no es literal, pero cuando hablamos de esta interpretación literal nos referimos al sentido llano, a el sentido común, que cada persona sabe que ahí se está refiriendo de manera poética a una acción de la furia de Dios en contra de los enemigos de Israel. Ese es el sentido literal, el único sentido normal de interpretación. Número 3, distingue a Israel de la iglesia. Entonces, eso es clave en este enfoque teológico, que el hecho de que Israel esté en este momento un poco puesto aparte en todo lo que es el trato de Dios en este tiempo para con el mundo, no significa que Israel esté desechado y que no vaya a restaurarse, sino que es un pueblo que tiene promesas que se van a cumplir y en este momento Dios está tratando no con Israel, sino que con la iglesia. Entonces ahí tenemos todo lo que es los lineamientos básicos de esto que estamos hablando del dispensacionalismo. Así que vamos a seguir. Esta es la introducción y continuamos ahora con la relación del dispensacionalismo con la escatología, porque ahí estamos entrando en materia, no estamos, insisto, este no es un curso de dispensacionalismo, este es un curso de escatología y tenemos que, número uno, cuando hablamos de esta revelación progresiva
de las Escrituras. Ahí dice la implicancia, permite entender la escatología como parte de un desarrollo revelacional, ¿ya? O sea, eh, específicamente, hermanos, se los digo, cuando el Antiguo Testamento nos habla de escatología, nos habla de eventos futuros. A ver, quiero hacer un poquito de participación, hermanos. Una pregunta, ¿qué evento futuro nos describe el Antiguo Testamento que todavía no ocurra? ¿Habrá eventos futuros que el Antiguo Testamento nos esté anunciando, pero que todavía no ocurra? El elemento por excelencia, pastor, es la venida del Mesías. La venida del Mesías, ¿verdad que sí? Entonces, cada vez cuando el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías, yo les pregunto por ahí, eh, ¿habla de la tribulación? ¿Cada vez? La respuesta es no. ¿Tenemos detalles de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento? La respuesta es no, porque ese es el punto. Fíjense de nuevo, veamos la, la lámina. Dice ahí, lectura progresiva de las Escrituras. Permite entender la escatología como parte de un desarrollo revelacional. La venida de Cristo como el Mesías se dijo la primera vez en Génesis 3:15. Se habla de que vendrá un descendiente humano de la mujer que va a terminar con Satanás. Pero no se habla de la tribu de Judá porque ni siquiera existía Israel. No se habla del rapto porque tampoco hablaba de la iglesia, no, no se sabía de la iglesia. Entonces, la Biblia progresivamente va añadiendo información, pero sin borrar lo que ya había dicho, sin cambiar lo que ya había dicho. Entonces, la escatología es un sistema que se va desarrollando a través de las escrituras. Y tenemos la última parte donde se da detalles, porque estamos hablando de la escatología, es el libro de Apocalipsis. Y por eso yo les preguntaba la última vez, cuando la última clase que tuvimos, eh, ¿qué significa Apocalipsis? Varios me respondieron, significa revelación. Entonces, sería absurdo, y ahí hay una crítica para el otro sistema, ¿verdad? Decir que el libro de Apocalipsis oscurece cuando la razón de ser del libro es justamente revelar. No es un libro oscuro, no es un libro difícil, lo hacemos difícil, que es distinto. Número dos, eh, hermanos, por si acaso, si alguien quiere hablar, simplemente hace la seña con la mano, perdón, eh, tiene que poner ahí levantar la mano o bien interrumpirme con el audio porque yo no estoy viendo a todos los participantes, ¿ya? Así que entonces estamos, un momento. Antes funcionaba bastante bien esto. Ahí sí. Ya, dice número dos, distinción entre Israel y la iglesia. A ver, cuando tenemos dos pueblos, hermanos, no podemos aplicar las escatologías de uno al otro y viceversa. La escatología de Israel es diferente a la escatología de la iglesia. Entonces, en ese sentido, el enfoque dispensacional considera esa diferencia y nosotros no podemos esperar, por ejemplo, que la iglesia va a ser dueña de Canaán o tampoco podemos esperar de que el pueblo de Israel no sea restaurado. ¿Ya? Hay una diferencia, hay escatología de Israel y escatología de la iglesia. Hay dos pueblos. Número tres, dice, usa la hermenéutica literal gramático-histórica. Yo creo que esa es la relación que tiene más impacto porque al entender la palabra de una manera literal, como yo les decía. Si ahí dice Jerusalén, es Jerusalén. Eso significa literal. Está hablando de Jerusalén.
No podemos decir que cuando dice Jerusalén en realidad se refiere a la iglesia. Entonces, como tres cuartas partes de la Biblia, hermanos, o sea, estamos hablando de bastante. No, 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 estoy diciendo mal. Un tercio, un tercio, un tercio. La Biblia la podemos dividir en dos, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si la dividimos en tres, hagamos cuenta que vamos a dividir la Biblia en tres. Nos quedaría así. Antiguo Testamento, parte histórica. Antiguo Testamento, parte profética. Y Nuevo Testamento. O sea, lo que estamos haciendo es dividir el Antiguo Testamento en dos. La parte histórica y la parte profética. Y esa parte profética es un tercio de la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, si la Biblia fuera tres, sería uno, uno, uno. Valen casi lo mismo, casi, casi. Y el Nuevo Testamento tampoco es tanto, hermanos, si tampoco estamos siendo tan rigurosos en esa repartición. A lo que me estoy refiriendo es que gran parte de las escrituras tendrían directo impacto con solo este punto, usar una hermenéutica literal, gramático-histórica, porque estaríamos diciendo que todo lo que dicen los profetas, vale decir, Isaías hasta Malaquías, gran cantidad de libros, se va a cumplir de manera literal, y eso tiene una sola palabra, Israel. Todos esos libros hablan de la restauración de Israel, del reinado del Mesías sobre Israel, de la importancia de la ciudad de Jerusalén que va a tener en el futuro. Y cuando nosotros consideramos una hermenéutica literal, entonces estaríamos diciendo que la implicancia escatológica del dispensacionalismo hace necesariamente, hace necesario un reino literal terrenal de Cristo que no hemos visto y que no vamos a ver en este tiempo, sino después de la tribulación. Finalmente, el hecho de Cristo, que es el Rey venidero de toda la tierra, implica que, refuerza lo que estaba diciendo recién, que vamos a ver un reino terrenal de Cristo. Y no ahora, como se plantea en la otra posición, que es un reino solamente espiritual, solamente espiritual. Le gustaría ver esta tierra gobernada por Cristo, pero de verdad es que eso va a ser así. Mm, Esto que vemos nosotros allá, miramos 360 grados, tanta maldad. Yo sé que todos agradecemos que Cristo sea nuestro Rey de la iglesia, ¿verdad? Nuestro Rey, cada uno es súbdito de Cristo, somos siervos de Cristo, Él está sentado en el trono alto y sublime, pero qué sería hermoso que se cumplan las palabras de Cristo mismo cuando dijo, venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Eso es una realidad que estamos esperando y va a ser en esta misma tierra, en solamente que va a ser al final de todos los tiempos, más, al menos al final de la tribulación. Entonces, eso es en cuanto a las implicancias del dispensacionalismo en cuanto a la escatología. Siguiente, características principales del dispensacionalismo, ya profundizando un poco más. Y tenemos, número uno, el dispensacionalismo divide la historia bíblica en estas dispensaciones. No, no las vamos a ver acá. Algunos dicen siete, algunos nueve. Eso no importa mucho. Pero estas dispensaciones, eh, ¿cuál es su razón? Obedecen a distintos tratos de Dios con la humanidad por la revelación que había hasta ese momento. Ese es el punto. Todo en el dispensacionalismo, como su nombre lo indica, es la revelación. ¿Cuánto Dios había revelado? Por ejemplo, eh, Job hacía altares, Noé hacía altares, ¿ya? Son personajes que al menos están antes de Israel. Pero Coré
¿Se acuerdan de Coré en Números capítulo 14? No, capítulo 15. Perdón, 16. Números 16. La rebelión de Coré. ¿Cuál fue la rebelión de Coré? Quiso usurpar el sacerdocio. No estaba permitido que ellos usurparan el sacerdocio. Coré quiso usurpar el sacerdocio. El Señor dijo que no cualquiera se iba a acercar. Y de hecho termina ahí diciendo en Números. ¿Quién puede leer, por favor, el último versículo del capítulo 19 de Números? Números capítulo 19, el último versículo. Estamos hablando de dispensaciones. 19:22 Por favor. dice, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Estamos en Números 19, ¿verdad? Sí, pastor. Ya, estoy errado. Es el 17, ahí está, perdón. Es el 17. Números 17, el último versículo. Dice, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Mu- ¿Acabaremos por perecer todos? Exacto, muchas gracias. Ese es un De nada. israelita que exclama y dice, así que entonces cualquiera que se acercare morirá, y responde, y continúa el israelita común, ¿acabaremos por perecer todos? ¿Cuál era la razón de la muerte? Acercarse al tabernáculo. Entonces se dan cuenta que había un trato distinto de Dios con las personas porque no permitía que se acercaran a donde se estaban ofreciendo los sacrificios, pero entendemos en el libro de Job que Job hacía altares, Noé hacía altares, Abraham hacía altares, y eso obedece simplemente que la revelación de Dios en ese momento era menor, mucho menor que cuando viene el tiempo de Moisés en el libro de Números, donde revela mucho más y ya limita el Señor al que se pueda, al que se vaya a acercar. Hay una limitación bastante fuerte, no todos van a acercarse. Entonces ahí tenemos en el punto uno. Número uno, dispensaciones. Como dice ahí, divide la historia bíblica en dispensaciones. O sea, hay distintos periodos donde Dios trata de manera diferente. En una oportunidad permite acercarse, y Job, que ni siquiera era del pueblo de Israel, porque no existía el pueblo de Israel, hacía altares. Pero después ya en el pueblo de Israel no permite a cualquiera que se acerque. Entonces, estas distintas etapas mencionan, más bien muestran cómo Dios se está relacionando con los seres humanos basado en lo que Dios ha revelado. Aquí están las diapositivas, yo se las dejo. Por si acaso, si ustedes ya me conocen, no hago lecturas del material, eso lo pueden hacer ustedes. Yo voy a explicar lo que está acá, así que ustedes pueden más adelante tomar estas diapositivas y leerlas, pero simplemente me interesa que quede claro con ejemplos más concretos. Número dos, revelación progresiva. Ya, entonces, como veníamos hablando, se va añadiendo. Esto es como un edificio. Esto es como un edificio. Esto es como construir por etapas. Acuérdense. Cuando uno construye por etapas, tiene la opción de ir modificando. Y yo creo que todos nos acordamos de algún ejemplo de alguien que haya querido construir por etapas. Yo me acuerdo muchas veces templos que se dijo, bueno, este es el proyecto final, pero vamos a ir al principio, pero después en el camino, por falta de recursos, por un montón de otros factores, se van modificando los proyectos. La Biblia no es así. La Biblia no es así. Cada cosa se va añadiendo sin modificar lo anterior, ¿ya? En este caso, cuando se habla de Israel y Dios dice que Israel va a ser el pueblo
luz de todo el mundo, eso nunca lo modificó el Señor. Y si ahora no lo vemos y nunca lo hemos visto, es porque alguna vez será. Eso significa la revelación progresiva. El Señor va simplemente añadiendo detalles, añade sin borrar, añade. Por eso dice ahí que las profecías deben cumplirse como fueron expresadas originalmente. Hermano Martín, adelante. Sí, pastor, por eso yo le decía en las clases anteriores que no me cerraba esta interpretación pactual porque es como que hiciera ver que venía el plan de Dios de una forma y como el pueblo de Dios rechazó al Mesías, como que Dios lo tuvo que modificar y ahí se pasaron las promesas a la iglesia. Es como lo deja Dios mal parado, como que nunca hubiese podido prever eso. Exactamente, sí, así se ve. Ahora ellos también lo contraargumentan eso diciendo que siempre Dios lo vio así, pero es que eso es lo que eso y ahí respondemos nosotros diciendo, pero es que la Biblia no dice eso. Es que ellos dicen, no es que sí lo dice, pero de manera espiritual, ¿verdad? Hay que alegorizar. Y ahí entramos entonces cuando ya ponemos la alegorización, uy, ahí no, nos vamos. Entonces, después dice distinción entre Israel y la iglesia, que lo que hemos venido explicando, la iglesia es un pueblo espiritual con promesas espirituales. De hecho, hoy día no tenemos nosotros nada que reclamar en cuanto a cosas terrenales, al contrario, el Señor puede probar, podemos incluso quedar. eh, a, a ver, aquí voy a desmitificar algo. Se dice, y esto es un mito, esto no es real. Se dice que el Antiguo Testamento es exclusivamente terrenal y el Nuevo Testamento es exclusivamente espiritual. Ya, yo le sacaría el exclusivamente, porque nos deja sin la posibilidad de que el Señor pruebe a los justos en el Antiguo Testamento o bendiga a los justos en el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Muchos dicen Dios no aprueba la riqueza en el Nuevo Testamento si la aprobaba en el Antiguo Testamento. Ya Abraham era rico, Job era rico, Deuteronomio promete bendición terrenal, económica, ¿verdad? Y se dice, es un mito, pero se dice que la bendición económica es exclusivamente del Antiguo Testamento. Ya la Biblia, hermanos, no presenta tal realidad. Una cosa es decir que Israel es un pueblo terrenal y la iglesia espiritual, y otra cosa muy distinta es decir que Dios dejó la bendición económica solo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos que andar a pan y agua. Ya no es así. Les explico una cosa. La bendición terrenal, si bien es algo que está incluido en el pacto de Israel, no está como tal en el pacto, digamos, en el establecimiento de la iglesia, porque la iglesia se añadió al nuevo pacto de Israel de manera espiritual, pero bendiciones terrenales para la iglesia también se dan en el Nuevo Testamento. De hecho, nosotros tenemos eh, las mismas bendiciones terrenales porque no son exclusivas de Israel, económicas, sino que están en todo el tiempo, incluso hasta el incrédulo las tiene. Por ejemplo, que una persona que se esfuerza trabajando va a ser bendecida. Eso está en los proverbios. Hasta, insisto, que hasta los incrédulos pueden cosechar las bendiciones aplicando la ley de Dios aún sin ser creyentes. Entonces, cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el que siembra generosamente, generosamente también segará, lo que está haciendo entender que esto de la prosperidad material es una línea en toda la Biblia. Tam- También es una falacia entender de que
En la iglesia, dado que supuestamente no tenemos bendiciones terrenales, supuestamente, entonces Dios nos prueba, y ahí estaba Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que dice que he aprendido a tener necesidad. Entonces de ahí se cuelgan, dicen, claro, la iglesia, como no se le prometen bendiciones terrenales, entonces tiene que vivir en necesidad, porque es un pueblo que mira al cielo, no como Israel que miraba la tierra y era bendecido económicamente. Entonces la iglesia puede vivir, tiene que vivir en necesidad, pero de nuevo, hermanos, la necesidad de los creyentes no es exclusiva del Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. Es que siempre ha sido así. Dios siempre ha probado a sus hijos, llámese Israel, llámese la iglesia, llámese Abraham, llámese la tribulación, siempre ha sido así. Dios bendice a sus hijos económicamente, pero también tiene el derecho de probar al que quiera. ¿Y cómo prueba Dios nuestra fe? Obviamente apretándonos el cinturón. Cuando Dios nos cierra un poquitito las provisiones, Él está probándonos. Eso también está en el Antiguo Testamento. No solamente en el caso de Job, también está ahí en el Salmo 73 y otros pasajes más que hablan de que siempre es igual. Un momento, hermana Lorena, para terminar la idea. La pobreza siempre va a tener solo dos causas, de Génesis a Apocalipsis. O es una prueba que Dios me está probando o es un juicio que Dios me está castigando. No hay otra causa para la pobreza. Ahora sí, hermana Lorena, por favor. Pastor, perdón por llegar tarde primero, pero eh, mm, una consulta, un comentario. Yo nunca he oído ni que Ajá. tenemos que estar destinados a la pobreza, ni que sí he oído los pentecostales son muy dados a procurar las riquezas y las bendiciones. Pero bueno, lo que he oído últimamente es que Dios nos manda, o sea, que Dios nos manda es a que estemos conforme con lo que tenemos, que teniendo comida, abrigo y techo debemos estar contentos, que las añadiduras, o sea, que nuestra prioridad tiene que ser el reino de Dios y su justicia y lo demás depende de Dios. O sea, que Ujú, debemos estar contentos, satisfechos. Y más, le oí un pastor decir que las riquezas no son malas, pero que vivir procurando las riquezas era malo, porque ujú. no estamos llamados a eso, estamos llamados a procurar el reino de los cielos y a trabajar en ese sentido. Si Dios nos da riquezas, bien. Y si no, también deberíamos estar bien. Eso es lo mismo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Eso es lo mismo que qué? Que enseña el Antiguo Testamento. Es exactamente igual. Es Ah, porque la única diferencia, hermana Lorena, es que Dios a Israel le dio promesas en una tierra literal donde ellos iban a ser bendecidos. Pero esa orientación no material siempre ha estado en las escrituras. Siempre, exactamente. Es lo mismo. es que llegué tarde, pero ya entendí. O Ah, sea, ya, ya, perfecto. Ya, entendí entonces, entendí de qué estaban hablando. Es como la gracia. Hoy día claro, somos salvos por gracia, pero toda la vida han sido salvos por gracia. Nadie ha sido salvo por obra nunca en la vida. Siempre hemos sido exactamente. salvos por gracia, sí. Exactamente, Entendí. entonces, ¿por qué? Porque de hecho, como usted lo dijo, del lado pentecostal se va al otro extremo, ¿verdad? Que debemos ser bendecidos y todo eso. Pero, claro, justamente estas consignas vienen más del lado más conservador, que han llegado a decir que los creyentes del tiempo de la iglesia, nosotros deberíamos ser pobres, porque en realidad Dios no aprueba la riqueza, eso era del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el hecho de que Dios haya dado promesas físicas, terrenales a Israel, no implica que Dios esté en desacuerdo con que los creyentes hoy día tengamos riqueza, podamos tener riqueza. Al contrario, las mismas consignas de bendición están en el Nuevo Testamento, como también las mismas consignas de prueba al creyente están en el Antiguo Testamento, y es transversal en la Escritura el mirar a Dios y no a la riqueza. Eso está en toda la Biblia. ¿Ya? Los proverbios están llenos de esas indicaciones, que no hay que mirar las riquezas, no hay que buscar las riquezas, así como el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, ¿dónde viene la confusión? Cuando Dios le hace promesas puntuales a Israel de la tierra y ahí están incluidas las riquezas.
Como la iglesia no tiene tierra, esas promesas de ese tipo no están. Pero, insisto, en la parte de la administración financiera los principios son universales. Ahora bien, estamos en la distinción de Israel y la iglesia y tenemos que entender que la iglesia no hereda ni espiritualiza las promesas que fueron dadas a Israel. Eso es lo que tenemos que entender en esta parte de este dispensacionalismo. Siguiente, número 4, el rol de Cristo. Para Israel, Cristo es el rey que viene a reinar, a restaurar su pueblo, a salvarlos. Cuando digo salvarlos, es como dice en Jeremías, déjenme buscarle el texto, un segundo. ¿Quién lee, por favor, Jeremías 16? Y el versículo es el 14 y 15. Jeremías 16, 14 y 15. Lo tengo, pastor. Vamos. Dice, no obstante, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los Gracias. volveré a Ah, su perdón. tierra, la cual di a sus padres. Muchas gracias, hermano. ¿Quién es el agente que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según el texto? Jehová, Jehová. ¿Y quién los hará subir? Ahora, ¿quién los hará reunir de todas las naciones? Jehová. Jehová. Y por si acaso, en el Nuevo Testamento dice que ese Jehová es el Señor Jesús. O sea, literalmente, el Señor. Entonces, para Israel, ¿quién es el Señor? El Rey, el que los va a reunir de todas las naciones. Nosotros, la iglesia, no tenemos esa relación con Cristo. Para nosotros, ¿quién es Cristo? La cabeza de la iglesia. ¿Ya? Entonces, todas son estas características que vemos en este enfoque dispensacional. Número 5 apunta a la gloria de Dios, a diferencia, ¿se acuerdan? Del enfoque pactual, donde el objetivo de todo era la salvación del ser humano. Cuando nosotros vemos que todo esto parte con Dios siendo rey y termina con Cristo coronado rey, y la salvación es simplemente una meta interna de ese gran propósito, entonces ya identificamos una diferencia sustancial. En lo que en teología se llama enfoque sosocéntrico o soteriocéntrico, que significa que la salvación es el centro y objetivo, al enfoque doxocéntrico o teocéntrico, que es un enfoque donde la gloria de Dios, Dios mismo, es el centro de todo. Eh, el final dice una hermenéutica consistente, eso lo hemos visto en cada oportunidad que podemos mencionarlo, al usar una hermenéutica literal, que es lo principal, y después gramático-histórica, nosotros estamos siendo consistentes con toda la escritura, porque es realmente algo bien extraño que podamos usar una hermenéutica literal cuando hablamos de la doctrina de la salvación, pero cuando hablamos de escatología, una hermenéutica alegorizadora, ya que tiene que espiritualizar lo que está allí, específicamente cuando habla de Israel, como yo dije hace unos minutos atrás. Un tercio de la Biblia dice lo siguiente, que podemos resumirlo en una sola frase: Israel será restaurado, Cristo reinará sobre Israel en Jerusalén y vendrán a él todos los pueblos de la tierra. Un tercio de la Biblia dice eso, que es toda la parte profética del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa hermenéutica literal y tenemos que alegorizar, ya tenemos que decir que Israel ya no es Israel, sino que es la iglesia, y la restauración ya no es una restauración de la idolatría en el sentido de haber rechazado a Jehová, sino que es simplemente la conversión, ¿verdad?
y cuando ya vemos que Cristo va a reinar sobre Israel, ya no es de manera terrenal, sino que ahora es de manera espiritual, como está ocurriendo hoy día, y que las naciones correrán a Sión, ya no es una cosa literal, sino que ahora es las naciones corriendo a la iglesia. ¿Ya? Entonces, nuevamente, eh, sin hermanos, algo que realmente en este momento solo había, se me ocurre, que algo que no había considerado, Israel nunca ha sido enviado a los confines de la tierra, jamás. Y fíjense ustedes que en el milenio tampoco va a ser enviado a los confines de la tierra. Siempre cuando la salvación, siempre cuando el evangelismo, las misiones tienen que ver con Israel, es todos viniendo a Israel, viniendo a Israel. Eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo va a ser el milenio? Las naciones viniendo a Israel, viniendo a Israel. En cambio, cuando se trata de la iglesia, nosotros también tenemos que cambiar. Entonces, ya no es un asunto de simplemente alegorizar. Cuando la Biblia dice que las naciones vienen a Israel, la interpretación factual tiene que decir que bueno, Israel en este caso va a las naciones, pero nadie repara en eso, que es totalmente lo contrario. A la iglesia Dios mandó a ir por todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso no lo podemos espiritualizar. O es vienen o es van, pero es totalmente lo contrario, o sea, es un cambio de 180 grados. Bien, vamos con los pasajes escatológicos del Antiguo Testamento, hermanos. Acá yo les presenté este cuadro, tengo esto destacado porque no voy a continuar con los pasajes que ya había mostrado, voy a mostrar otros pasajes, porque ya que estamos hablando ahora de dispensacionalismo, vamos a hacer lo mismo que hace esto, a ir agregando información y ver cómo el dispensacionalismo va armonizando la revelación, porque no solamente es ir agregando, sino que es agrega sin borrar y más bien armoniza. Entonces vamos a hablar de pasajes del Antiguo Testamento, pero en estas dos secciones, profetas y específicamente el libro de Daniel. Entendiendo que la próxima clase, no sé si se acuerdan del cronograma, no creo, pero ¿qué imaginan ustedes que vamos a ver dos, durante dos clases siguientes? Es un gran tema la escatología. ¿Quién cree saber? A ver. Creo que el milenio, pastor. Muy bien por la respuesta, pero, o sea, por el hecho de participar, pero son las 70 semanas de Daniel. Ah, bien. Ya vamos a ver en las dos clases siguientes las 70 semanas de Daniel, así que eh, eso es coyuntural en lo que es a escatología se refiere. Bien, partimos. Recuerden la línea, ¿verdad? Todo esto es lineal, nada se devuelve, nada se cambia, simplemente se va siguiendo según la Biblia nos va diciendo de forma literal. Primero, el trato con Israel en el Antiguo Testamento, después vino Cristo, fue rechazado por Israel y Dios mira a los gentiles y aquí estamos nosotros, Israel queda aparte, viene el rapto y empieza la tribulación, Dios retoma su trato con Israel, ¿verdad? Y empieza este tiempo de purificación, ya sea de Israel o de la iglesia en el cielo, hasta que Dios al final establece su reino con Cristo, se cumplen todas las promesas pendientes a Israel y también la iglesia toma su lugar hasta que después se establece el gran trono blanco, el juicio final, se mandan todos al lago de fuego, los malos, y se establece el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa es la línea escatológica. Bien, vamos a ir añadiendo detalles a medida que vaya pasando el curso. A diferencia de la línea pactual, donde tenemos que Israel es reemplazado por la iglesia, la línea azul. La tribulación es progresiva, ya comenzó. Esa es la visión pactual, la tribulación ya comenzó. El reino de Cristo es presente, tal como se ve ahí la corona en el tiempo presente, pero todo lo que la Biblia dice que va a ser el reino de Cristo, ellos dicen que está ocurriendo y los detalles no se toman en cuenta porque son espiritualizados, alegorizados. Toda una cantidad de detalles que se presentan ahí en los profetas.
Les recomiendo hacer lo siguiente, no se los voy a pedir como tarea porque realmente es demasiado profundo, pero cada vez que estén leyendo la Biblia desde los Salmos, Deuteronomio, los profetas mayores, menores, fíjense en detalles que la Biblia da acerca de este tiempo, el milenio. ¿Cómo lo ve la teología pactual y cómo lo ve la teología dispensacionalista? Por ejemplo, cuando habla de un reino del hijo de David, la teología pactual lo ve como presente, que ahí está el reino que se sentó, dice ahí que se va a sentar en Jerusalén. El Salmo 2 dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, por si acaso, dice Sión. ¿Cómo ve eso la teología pactual? Bueno, Sión tachamos y ponemos ahí iglesia, presente. ¿Cómo lo ve la teología dispensacionalista? Una esperanza futura. Sión terrenal. ¿Ya? Se va a sorprender. Número uno, de tanta escatología que habla la Biblia. Solo en el Antiguo Testamento. Es impresionante. Y número dos, aquí viene lo más terrible. La cantidad de detalles que hay que cambiar. La cantidad de detalles. Sobre todo cuando se refiere al templo. Muy bien. Partimos entonces. Salmo, eh, el que estaba mencionando, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Aquí tenemos que la iglesia reinará con Cristo. Vamos a ver la distinción de Israel y la iglesia. Este pasaje les va a encantar. Yo quiero, por favor, que antes de leer el Salmo 2, alguien me lea este pasaje que está en paréntesis de ahí, de Apocalipsis 2, 26 y 27. ¿Quién va a leer el pasaje, por favor? Porque es muy, muy interesante la comparación que vamos a hacer. Ya, yo leo Muy bien, adelante. de, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué pasaje? Muchas gracias. Le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Quién habla? Cristo. ¿A quién le habla? A todos los creyentes. Al que venciere. No nos vamos a detener en Apocalipsis capítulo 2, pero ese es el resultado de eso. Todos están de acuerdo con eso, por si Pastor, acaso. Pactuales, dispensacionalistas. Sí, hermano Martín. me impacta la parte donde dice al que venciere y guardare mis obras, porque la única obra que nos puede salvar es la que hizo él. Claro, O lo sea, menciona como no fruto. es nuestra obra, sino que guardemos sus obras. Esa parte me toca mucho. Sí, el punto, como bien menciona nuestro hermano Martín, es que el creyente tiene una naturaleza milagrosa. Por eso dice Pedro en su segunda carta, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su poder. O sea, el creyente tiene en sus manos el poder para que esas manos hagan las obras de Dios. ¿Ya? Para que esta boca hable las palabras de Dios. Por eso dice Pedro en la primera carta, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, hace, dice ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, no por mí. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Pablo también. Entonces, el creyente que es un instrumento de Dios, por eso lo que va a hacer el creyente es guardar las obras de Cristo. Por eso dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes les dice eso? A los, no quiero tirar el chiste de nuevo, a los creyentes de Boca, ¿verdad? Porque el hermano Martín es de Boca, pero él es de Boca Juniors.
A los creyentes que son pura boca, o sea, que no hacen, dicen y no hacen, como Mateo 23, los fariseos, los va a echar porque justamente no tienen fruto. Entonces, el creyente verdadero, el verdadero creyente, dice, yo le daré, número uno, autoridad sobre las naciones. Número dos, las regirás con vara de hierro. Y número tres, las quebrantará como vaso de alfarero. Cristo le dice eso a los creyentes, a nosotros, hermanos, a la iglesia. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 2. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Por si acaso, eso es un decreto publicado, ¿ah? Esto tiene fuerza legal. Hermanos, o sea, esto, mire, en nuestro país, si alguien llega, da lo mismo, lleve 10 minutos en Chile, pero se entiende que conoce lo que está publicado. Esa persona va a venir con su licencia de conducir y va a venir y va a conducir en nuestro país y un carabinero lo va a detener y le dice, señor, usted está cometiendo una infracción. Es que yo no sé, va a decir, yo no sé. ¿Y qué me importa que no sepa? Eso es ley, está publicado. Entonces, por eso dice ahí, yo publicaré el decreto. Esto es un decreto, Dios publicó un decreto. ¿Y cuál es el decreto? Jehová me ha dicho, mira, esto por si acaso, el que está hablando ahora es Cristo. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los fines de la tierra. Atención, los quebrantarás con vara de hierro. A ver, repaso. ¿Quién, quién está diciéndole los quebrantarás? ¿A quién? Jehová le está diciendo a Jesús que los Bien. quebrantará. El Padre al Hijo. Es un decreto que exalta al Hijo. Singular. Singular. Uno solo. Los quebrantarás. No dice los quebrantarán. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Te daré por herencia las naciones, etcétera, etcétera. Y fíjese lo que va a pasar. Esto es para el milenio. El 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, oh jueces de la tierra. Todo esto es el decreto milenial. Entonces, hermanos, fíjense, por favor, fíjense, por favor, ¿dónde está Israel en este decreto? En la parte donde dice, yo he puesto sobre Sion mi santo monte. Ahí está. ¿Dónde están los gentiles en este decreto? Ahí no están, pero en Apocalipsis sí. No, no, pero ahí dice, Ahí. las naciones, ahora pues, oh reyes, jueces de la tierra, ¿verdad? Los demás. Y la pregunta, ¿dónde está la iglesia? Y ahí está yo sé que ahí apuntaba la hermana Lorena. ¿Dónde está la iglesia en este decreto? Heredando junto con Cristo todo lo que el Padre le dio. Pero no como Israel, no como No, las naciones, sino que, como dijo la hermana, junto con Cristo. En este salmo no se ve porque era un misterio, pero Apocalipsis añade sin borrar. ¿Se dan cuenta? Hay una distinción entre Israel y la iglesia. Aún en el Antiguo Testamento lo vemos. Solamente que no está la iglesia porque era un misterio. Pero eso tenemos que entender. Pasajes escatológicos del Antiguo Testamento nos hacen una diferencia entre Israel y la iglesia. En el Antiguo Testamento dice que Cristo va a reinar. En el Nuevo Testamento dice que la iglesia va a reinar con Cristo. La iglesia no es Israel y no va a ser de esas naciones porque son del milenio, ya como vimos en las clases anteriores. Continuamos. Bueno, fíjense acá en esta gráfica y yo aquí empiezo a mirar la hora. Yo espero culminar, pero bueno, tenemos entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento Israel se forma. Llega Cristo, el Mesías, el reino de Israel se pospone porque mismo Jesús dice ahí en Mateo 12, en Mateo 23, Mateo 24, después se forma la iglesia, en el rapto la iglesia se va arriba, la iglesia es purificada e Israel también es purificado.
¿Alguien me dice por qué está arriba uno, abajo otro? Porque la iglesia está en el cielo, Israel está en la tierra. Exacto, ahí está su tiempo de purificación, pero en distintos lugares. La iglesia arriba en el tribunal de Pero Cristo. yo tengo una pregunta. Sí, adelante. No entendí lo de la iglesia purificada, porque abajo, Israel purificado sí suena, perdón la expresión, pero están llevando candela, Sí, están siendo purificados como por fuego. Pero arriba estamos siendo ¿qué? también purificados como por fuego. Primera de Corintios capítulo 3, que nuestras obras van a ser pasadas No por, entiendo. ¿sí? Sí, pero no estamos en las bodas del Cordero. Ah, antes de las bodas del Cordero hay una purificación, porque las bodas del Ya, Cordero en Apocalipsis 18, que dice, perdón, 19, dice que ¿con qué se viste la iglesia en las bodas del Cordero? Lino limpio y resplandeciente, ¿verdad? Y dice, porque el lino limpio es las acciones justas de los justas de los santos. santos. Exacto, y eso cuando ocurre al final de la tribulación. Esas son las bodas del Cordero. Pero ¿en qué consistió los 7 años arriba? Como dice el apóstol Pablo, que la iglesia es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y dice ahí donde vamos a dar cuenta y dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Entonces, la iglesia, en el sentido de que vamos a darle cuenta al Señor, va a ser purificada, pero en ningún caso ahí se va a perder la salvación o alguien va a ir al infierno, sino que simplemente las obras van a ser pasadas por fuego. Bien, entonces eso es en el cielo, lo vamos a ver en la tribulación. Cuando hablemos de la tribulación, ahí vamos a ver en detalle todo eso. Eh, el punto es acá que, Perdón, pastor, ni limpieza en el sentido de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es ahora. Allá va a ser exacto, un tribunal más bien como para, como dice la Biblia, para probar las obras, para ver qué recompensas se van a recibir, exacto, no qué castigo. Ya, exacto, ya, ya. Nosotros hemos sido purificados en la cruz. exacto, solamente que es donde se le da a la iglesia la posición con cuentas claras. Ya. Ya, hoy día cada persona que llega al conocimiento del Señor, esa persona ya es pura. Esa persona ya es pura porque ya Cristo es nuestro representante. Solamente que hay que hacer una condecoración y eso es lo que vamos a tener arriba. ¿Sí? Entonces, al final, de nuevo, Cristo es rey, pero la iglesia reina con él y abajo Israel hereda el reino. Entonces tenemos eso en el milenio, ya antes del estado eterno. Isaías, fíjense en este texto, por favor. Fíjense en este texto. Dice la palabra, en Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. Por si acaso, esto es una profecía, por lo tanto, el único sentido es el profético. Ya no estamos hablando de que está de manera literal, que va a haber un brote literal. Se refiere a Cristo. Dice un vástago, un brote, un hijo, retoñará de sus raíces. ¿Por qué dice el tronco, hermanos? ¿Alguien sabe por qué dice el tronco de Isaí y no del árbol de Isaí? Saldrá una vara del tronco de Isaí. Yo hice esta pregunta a la iglesia de Calbuco y sorprendentemente un hermano me dio la respuesta correcta. Yo casi me emociono ahí y le doy un abrazo en la misma clase. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Puede ser Jesucristo. No, claro, es Jesucristo, pero ¿por qué dice que saldrá del tronco, hermano Roberto? Porque dice, debería decir del árbol. De un árbol saldrá un brote nuevo. No, no, no. Del tronco, dice. Y dice después de sus raíces. ¿Se les ocurre? Tiene que ver con los reyes, con el reinado, con la línea de reyes. Acuérdense, Rey David. David, Salomón, Roboam, Asa, esa línea de Bueno, eso reyes. iba a decir yo que tenía que ver algo con la descendencia, pero no me animé a decirlo. De todas maneras, pero dice tronco, tronco. A ver, les doy pistas. Tronco es un árbol cortado. Correcto.
Cuando Cristo no vino como vino Roboam, como vino Asa, a sentarse en el trono que dejó el otro rey. El reino de Israel había sido cortado. Cortado. Y de ese árbol cortado, que se cortó el árbol casi como que no hay esperanza, ese es el punto de la profecía. Israel estaba cortado, derribado del árbol, se cortó. Y de repente todos miraron el árbol, hoy tiene un brote. Y ese brote es Cristo. Dice ahí, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Pregunta, hermanos, ¿cuándo se cumplió todo esto? En la primera venida, específicamente en el bautizo de Jesús. Gloria a Dios. Y ahí está, por eso todos veían a Cristo como la esperanza de Israel. Y todos querían que se sentara ya en el trono, ¿se acuerdan? Entonces, reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová, los siete espíritus de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, o sea, ese es el rey, ¿verdad? Eso está hablando de características de su reinado. Dicen, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, va a ser un rey justo. Y después dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, o sea, es un reino. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuándo se cumplió esto? Parece que se va a cumplir en el Se milenio. va a cumplir, pastor. Se dan cuenta, pero la revelación progresiva tiene estas características. En el Antiguo Testamento se revela, pero no se dan detalles, como por ejemplo el gran detalle de que estas son dos venidas de Cristo y no solo una. Pero anda a explicarle eso a un judío. Anda a explicarle a un judío, porque eso fue el punto de Pablo. Pablo cuando andaba predicando, a ver, por favor, alguien, Hechos 17:3. Miren, ¿Qué? miren Se lo, me cortó internet. ¿Qué? Hechos 17:3. Miren lo que Pablo predicaba. Pablo tenía que probar esto, porque le decían a Pablo, pero Pablo, ¿dónde está el Mesías? Pablo decía que había llegado. ¿Qué dice Hechos 17:3, por favor? ¿Quién tiene el texto? Adelante, hermano. ¿Quién va a leer? Yo pensé que iba a leer el hermano Martín. ¿O quién tiene el texto? Sí, lo tengo, Yo pastor. Ve Ya, adelante, adelante, hermana. ya, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. gracias. ¿Se dan cuenta lo que hacía el apóstol Pablo? Primero que nada, lo más fácil, cuando dice por medio de las escrituras, ¿qué escrituras usaba? El Los Antiguo El Antiguo Testamento. Testamento. El Antiguo Sí, Testamento. el Antiguo Testamento, sí. Él no iba a decir, vamos a Mateo, vamos a Juan, para ver ahí con detalles cómo el Mesías está sufriendo, ¿verdad? No. ¿Qué cosa declaraba por medio de las escrituras? ¿Qué cosa declaraba por medio de las escrituras? Que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando, era el Mesías anunciado, el Salvador, Falta algo el antes de Rey eso, anunciado, Que era el Rey necesario que él anunciado. muriera. que era necesario que tenía que padecer, porque las profecías del Mesías son como estas. Viene el Mesías, a ver, vamos haciendo el checklist. Va a ser de la descendencia de David, claro, del tronco de Isaí. Retoñará, claro, porque el reino está caído. Va a ser lleno del Espíritu Santo, muy bien. Pero ¿qué más dice? Herirá con la vara, la tierra con la vara de su boca.
con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, va a sacar al impostor, nos va a hacer reinar a nosotros. Entonces Pablo decía, espere, 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 espere. La Biblia también dice que el Mesías tiene que padecer. Entonces ahí Pablo finalmente está explicando que son dos venidas. Y que eso, la buena noticia, el Evangelio, es que eso ya sucedió. Cristo ya vino y murió y resucitó. Entonces, esto es la revelación progresiva. Se van añadiendo detalles sin borrar lo anterior. Continuamos. Bueno, aquí está lo que el pasaje dice, la primera venida de Cristo en humildad, la segunda venida de Cristo en gloria. Y continuamos, Isaías 61, esto es el mismo texto, el mismo, perdón, Pastor. la misma situación. Sí, hermano Martín, adelante. Sí, de hecho, con respecto a la revelación progresiva, hay un pasaje que no recuerdo la cita, que el Señor le decía a los apóstoles que había más cosas que les tenía que decir, pero que en ese momento no las podían sobrellevar. Entonces Juan se le reveló 16, hasta ahí y le decía que había exacto, más cosas ese es Juan que, 16, que, 13, que iban a venir, digamos, que iban a conocer ellos más adelante. siempre se habla de esta palabra, cosas, porque son las cosas. Según Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, ¿verdad? Según 2 Corintios capítulo 2, las cosas que ojo no vio, que Dios ha revelado, las cosas que Cristo les iba a revelar, ¿verdad? Y las cosas que Cristo dijo, te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los niños, ¿verdad? En fin, es la revelación progresiva. Hermanos, no vamos a analizar este texto porque queda poco tiempo. Quiero ir. A ver, este es importante, Ezequiel, por favor. Vamos al capítulo 41. Dice, me introdujo, versículo 1, me introdujo luego en el templo y midió, atención, midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos. Y la anchura de la entrada de 7 codos. Hermano, 3 versículos de 8 capítulos solo dedicados a los detalles del templo del milenio. Este es el templo del milenio. ¿A qué se refiere? La respuesta es muy sencilla, al templo del milenio. Un templo que habrá en el reino milenial. Lo interpretamos de manera literal, está hablando Dios del templo. Cuando vamos, por ejemplo, al tabernáculo y dice que será el altar de tantos codos, ¿verdad? El lugar santísimo, eso es el tabernáculo. Esto es lo mismo, es exactamente igual. No podemos decir que esto significa la iglesia, Pastor, de ¿sí? hecho, si no fuera literal, no tendría sentido que dé todas las dimensiones. Hermano, creo que no sobra su comentario, hermano, no sobra. Si no fuera literal, ¿qué sentido tiene dar tantas dimensiones? ¿Ya? Entonces, una hermenéutica consistente. Por cierto, pastor, quién va a construir ese templo? Muy buena pregunta, hermano. Yo imagino que se construirá, así como se construyó el templo de Salomón. La Biblia dice que Cristo es el que va a edificar esa casa, pero yo imagino que eso es de forma corporativa, o sea, se va a construir con materiales literales, pero Cristo va a estar ahí a cargo de toda esa labor. Así como Salomón estuvo a cargo del primer templo, Cristo va a estar a cargo de la construcción del segundo. De manera literal, estamos hablando de manera literal. Entonces, avanzamos y aquí tenemos una
progresión. Fíjese que parte todo, cuando hablamos del templo en la Biblia, parte con el tabernáculo, después se construye el templo de Salomón, los babilonios después destruyen el templo, Israel es exiliado, vuelve Israel del cautiverio y edifica el templo de Zorobabel en Esdras capítulo 2, destruyen ese templo los romanos, ya, eso que no está literalmente en la Biblia porque fue después, y en el milenio se va a construir este templo del que habla el libro de Ezequiel, en el milenio. Y después en la eternidad futura no habrá templo, dice la Biblia, no vi en ella templo porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Ya? Entonces hay una progresión en las escrituras respecto del templo. Tenemos el pasaje de Daniel. Con este vamos a terminar esta parte de la clase. Y dice allí, después de las 62 semanas, por si acaso, hay un asterisco ahí, porque son 69. Lo que pasa es que no puse el versículo anterior, que habla de 7 semanas antes. ¿Ya? Entonces son 7 y después son 62. ¿Ya? Para que lo tengamos en la mente, son 69. Lo van a entender en la gráfica. En fin, a la semana 69, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías, hermano. Mire, increíble, increíble. Lo que pasa es que los judíos siempre han confundido a Daniel, ¿ya? Alguien dice, ¿cómo los judíos no entendieron que Cristo iba a perder, que el Mesías tenía que padecer? Resulta que ellos no toman esta profecía como nosotros la vemos. Para ellos es un libro histórico y no profético. Para ellos escribió casi contemporáneo y lo que hablas no son eventos futuros, sino que son simplemente eran eventos contemporáneos. Para nosotros aquí está Cristo, para ellos un sacerdote común. No se olvide que Mesías significa simplemente ungido. Entonces dicen, un sacerdote que perdió la vida. Punto. Ahí lo resuelven. Bueno, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí está el asunto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, claves. Una semana, 7 años. ¿Ya? Un día, un año. Esa es la manera de entender esta profecía. Vamos a tener dos clases de esto. No quiero que lo entiendan todo ahora porque a lo mejor hay alguien que no tiene ninguna noción de esto y ¿cómo es esto de las 70 semanas? Lo he escuchado. Pero para básicamente entenderlo, son 70 semanas, significa 70 por 7, ¿ya? 490 años. Y vamos a ver esta gráfica. Resulta que el profeta Daniel leía la Biblia y sabía que Dios iba a darle a Israel un tiempo de exilio de 70 años. Y después de eso venía ¿qué cosa? La restauración de Israel. Y Daniel se pone a orar y dice, Señor, se cumplió todo esto. Esto está en Daniel capítulo 9. Señor, se cumplieron los 70 años. Yo leo el profeta Jeremías. 2 veces dice en el libro que son 70 años. Entonces ahora tú nos vas a hacer volver. Tú vas a levantar el reino de Israel y todas las promesas que has dicho de la restauración de Israel se van a cumplir. Y el Señor le dice, no es el tiempo, que todavía faltan 70 semanas. ¿70 semanas para qué? Para establecer el reino de Cristo. El punto es el siguiente, que como dice allí, fíjense ustedes por favor,
Fíjese lo que dice en el pasaje. Dice que después de las 62, o sea, 69, ya les expliqué que son 69. Después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Nosotros sabemos lo que significa eso. Eso fue cuando Cristo murió. ¿Cuándo muere Cristo en el reloj profético de Dios? Después de las 69 semanas. ¿Alguien me podría multiplicar 69 por 7? Porque esa es la cantidad de años. 483. Gracias. Desde el tiempo de Daniel iban a pasar 483 años y el Mesías iba a ser muerto. Cosa que ocurrió, pero para Daniel era futuro, para nosotros es pasado. Punto suspensivo. Versículo 27. ¿Qué dice? Y por otra semana. Ah, ya, viene una semana más. Perdón, ¿cuántos son estas? ¿Cuántos años corresponde esta otra semana? 7 años. 7 años. Un día, un año, se los dije. Por eso la hermana María Eugenia multiplicó 7 por 69, dio 483 años. Entonces, ¿cuánto quedó de saldo en la cuenta corriente de las semanas? 7 años. 7 años, 7 días, Siete una años. semana. Y dice ahí el Señor que después de que se le quite la vida al Mesías, dice, y por otra semana. ¿Quién? Ese príncipe, el destructor, ese príncipe que se llama Anticristo, confirmará el pacto. ¿Qué más va a pasar? A la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de la semana en términos de años? 3 años y medio. Exacto, a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio. O sea que de todo este reloj profético quedan por cumplirse 7 años. Por eso entendemos una tribulación de 7 años. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a ser esta tribulación? Resulta entonces que no estaban pegaditas las semanas 69 a las 70. Por supuesto que no. Fíjense, acá está la gráfica. Tenemos desde la semana número 1, o sea, desde empezaron los primeros 483 años hasta la muerte de Cristo. Y de ahí, ¿cuántos quedan? 7 años que corresponden a esta tribulación. La semana número 70 son 7 años. El mapa no está a escala por si acaso. Y finalmente tenemos que reconocer que hay un intervalo profético, si nos vamos al texto, entre el versículo 26 y el versículo 27, hay un intervalo profético de varios, varios años. Hermana Lorena parece que había levantado la mano. Adelante, Y levanté la mano y apagué la cámara porque me está fallando internet. adelante. Acabamos de leer allí Ajá, que este señor hará cesar el sacrificio. Ese sacrificio va a ocurrir en un templo que va a existir en los 7 años de gran tribulación. ¿En dónde se va a exacto, hacer ese sacrificio? exacto. En los Eso que es 7 años otro templo, es el llamado tercer templo. que es el que se supone que van a levantar los sionistas. Que por ahí Exacto. anda una menorá y por ahí andan unas vacas rojas y eso. Es ese mismo templo, justamente no sé si yo alguna vez en el curso de Abraham, porque me parece que estábamos hablando de este tema, les mandé un video, pero es increíble cómo están listos para, si esto es mañana, mañana hacer el primer sacrificio. Está todo eso listo. Y como yo les dije en esa oportunidad seguramente, y también lo repetí en el curso de escatología que tuvimos en la iglesia, el pueblo de Israel no necesita un templo construido para empezar los sacrificios. En Esdras capítulo 3, lo único que se requiere, creo que es el 3, es para ser preciso. En el libro de Esdras, cuando hubo ya, esto ya ocurrió en los tiempos pasados, cuando se reconstruyó, sí, ahí está. Cuando se reconstruyó, dice, versículo 3 del libro de Esdras 3, colocaron el altar. Lo primero que construyen los judíos cuando van a retomar los sacrificios es poner el altar. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos, etcétera, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová
y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Israel, ¿qué necesita para empezar con los sacrificios? Solo el altar de bronce, y eso ya está, por si acaso. Ponerlo y listo. Es cosa que esa cúpula, esa mezquita, salga de ahí, pongan el altar y se empiezan los sacrificios. Y dice la Biblia ahí que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, se va a seguir construyendo el templo, obviamente, porque es un templo que existe en la tribulación, un templo que tiene patio, tiene muro, tiene todo eso. Se va a construir el templo, a reconstruir el templo, y a la mitad de la tribulación, entonces el anticristo va a decir, yo no estoy, yo no voy a ser, no voy a, no, yo no soy, eh, bueno, adórenme a mí, eso es lo que va a decir, ¿ya? Entonces, eh, lo que vemos acá es ese intervalo profético que nos habla de la revelación progresiva. Dios dio la información, pero después va a ir agregando más detalles. Y todo esto es literal. ¿Por qué pongo hermenéutica consistente? Porque la parte amilenial lo que tiene que hacer es que los primeros 483 años son literales y los 7 años que quedan ya no son años, sino que son solamente días o periodos inferiores. Entonces, ni siquiera ahí en esta profecía son consistentes. ¿Ya? Interpretan las primeras 69 semanas de una manera y la semana número 70 de otra manera. Eso contextualmente es imposible. Entonces, esto es, aquí está 70 semanas inconsistentes. Ustedes se van a quedar ahí con la diapositiva. Hermanos, me quedan eh, dos puntos más. Yo necesito eh, exponerlo, pero vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer de la manera más resumida en otro video, porque ya llegamos al momento de terminar. Ya la clase debe terminarse no más allá de las 10. Entonces, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Van a ser 15 minutos más que eso, ¿no? Ahora 15 minutos serían muy distintos que 15 minutos en otra oportunidad. Por eso prefiero hacerlo de esa manera para que haya mejor atención. Pero básicamente ya ustedes entendieron este planteamiento dispensacionalista que sigue la revelación bíblica sin cambiar, sin transformar. Viene un punto importante y necesita atención, que es qué hace el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Lo reinterpreta, lo cambia, por qué no lo cambia, etcétera. Y pasajes escatológicos del Nuevo Testamento. Antes de finalizar, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿O alguna acotación? Sor, yo ¿Sí? sé que uno no puede andar por la vida diciéndole a todo el mundo hereje, Ujú. porque no, bueno, mucha de esa gente pues, son hermanos, pero esta interpretación pactual, pastora, me parece que es herética, eh, oscurece la Biblia, no, como usted decía al principio, no es humanista, no es cristocéntrica, no destaca la gloria de Dios, destaca eh, la exaltación del hombre. Y Claro. miente, o sea, hace, cualquier cosa puede salir, o sea, la imaginación no tiene límite. No, que el hacha, porque me acuerdo que alguna vez me pasó que el hacha cayó al agua y entonces el hacha de hierro flotó. Eso quiere decir que los cristianos flotamos, ay, cualquier cosa de la imaginación de cualquier pastor, de cualquier pseudo profeta o pseudo apóstol o lo que sea. Puede salir lo que sea, entonces a mí me parece que eso es una herejía, no sé, regáñeme, pastor, dígame que no le diga hereje a todo el mundo. No, lo que pasa es que hay herejías Como que que son condenatorias y hay herejías que no son condenatorias, ¿verdad? Por eso un hombre muy sabio que es Samuel Pérez Millos dijo una vez lo siguiente, hay doctrina fundamental sobre la cual no podemos tener diferencias o errores, pero hay doctrina general, como la escatología, que podemos diferir, porque nadie se va a ir al infierno por pensar que Cristo está reinando solamente ahora y no va a reinar en un milenio futuro. Pero sí alguien se va a ir al infierno por creer que la salvación depende de mis obras. ¿Se entiende? Y ahí estamos con problemas. Por eso, cuando la Biblia habla de herejías, encierran un círculo
dice ahí la doctrina de Cristo, respecto al Evangelio, respecto a quién es Cristo, ahí no podemos tener diferencias. Pero sí podemos tener diferencias en torno a esto. A mí me parece grave, por si acaso, ¿ah? No la estoy minimizando, solamente que estoy poniendo el límite que hay doctrina que si yo la entiendo mal, me voy al infierno. Pero hay doctrina como esta que no me voy al infierno, como dijo la hermana Lorena. Son hermanos en Cristo. Y de hecho, que yo diría que son la mayoría de los creyentes hoy en día, que abrazan esta doctrina. ¿Ya? ¿Dónde está mi problema? Es que toman algo precioso que es la Biblia para amasarla de una manera diferente. Ujú. Ya, gracias. Bien, ¿quién más? ¿Más quiere hacer una pregunta o acotación? Hermana Nancy, Yo adelante. tengo una duda, pastor, Sí, con respecto a la construcción del templo, a la que usted hacía relación con las medidas de los 6 codos y 2 codos, que usted dice que eso va a ser de forma literal, lo que yo entendí, claro. por algo está detallado con medidas. Y ese templo va a ser construido donde está, o donde se va a ubicar el tercer templo que va a construir el pueblo de Israel, ahora en el Siem- tiempo de la tribulación. sí, hermana, el lugar siempre es el mismo que se llama Sión, Jerusalén. Solamente que la geografía se va a modificar a tal punto que la Biblia dice que todo eso va a ser muy no accidentado, porque cuando uno ve la distribución de la tierra que la Biblia dice que va a ser digamos, de las tribus, va a llegar desde la costa hasta el final, entonces no cuadra con la geografía actual, y si lo tomamos con que en las copas que se derraman de la ira de Dios, dice la Biblia ahí en Apocalipsis 16, que va a haber un terremoto que nunca ha habido ni nunca más habrá, que no quedó ni una isla ni un monte en pie, entonces la geografía se va a modificar, siendo el mismo lugar de Jerusalén, pero no como lo vemos ahora. Pero sí, hermana, es el Ok. mismo lugar, porque ese lugar está elegido por Dios. Y la primera vez que sale en la Biblia Jerusalén es en Génesis capítulo 14, y el que está allí es figura del Señor Jesucristo, que es un señor que se llama Melquisedec, el rey de paz, ¿verdad? Rey de justicia, Melquisedec, rey de justicia. En la ciudad que se llama Salem, que es paz. Entonces es el mismo lugar, es un templo que se va a construir, solamente que esto va a ocurrir después de la tribulación, cuando la tierra se limpie. ¿El Señor qué va a venir a hacer en la tierra? Va a venir, va a prender un poco de fuego, va a pasar la aspiradora, la tierra va a ser renovada y aquí va a establecer su reino. Y de paso va a echar algunos malos al infierno también. Eso es lo que va a ocurrir. Por si acaso, no confundir este tiempo con el estado eterno, donde va a ser cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? No es acá. En fin. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta Pastor, ahí. yo Sí, quiero, hermano Roberto, adelante. ya. Quería consultar, pastor, sobre la gloria futura, será mayor que la primera. ¿A qué se refiere eso? Cuando en Esdras 3 me está hablando, ¿verdad? O sea, en Esdras capítulo 6. Sí, Sí, a ver, cuando hablamos de gloria es lo mismo que habla de los templos. Mire, voy a responderle con la historia global bien resumido. Cuando ya, pastor. cuando se creó el hombre, la Biblia dice que Jehová andaba al aire del día. Entonces el hombre contemplaba a Dios sin taparse los ojos porque no tenía pecado. Después el hombre pecó y fue echado. Y ahí el Señor de a poco, cada vez fue acercando el hombre a Dios un poco más. Y lo primero que tenemos es el tabernáculo. ¿Cuánto era la gloria del tabernáculo? Impresionante. Después el templo de Salomón, impresionante. Después en Esdras, la Biblia dice que hicieron el templo, pero lloraban porque la gloria de aquella casa no era como la primera gloria. Entonces, claro, porque ese es el templo que representa a Israel sin Cristo, y es el templo que no recibió la gloria de Dios, pero la gloria futura va a ser mucho más. O sea que ese es el templo de Ezequiel, el templo del milenio, ¿ya? Que es un templo mucho más glorioso, Correcto. que ese es justamente el templo que hacía la hermana Nancy referencia,
ese templo que se va a construir en Jerusalén va a ser de una gloria impresionante. Por si acaso, hoy en día no hay templo físico, hay un templo espiritual que somos nosotros y la gloria de Dios se ve en nuestras vidas, ¿ya? No es una gloria física, pero la gloria máxima se va a ver en el estado eterno cuando el profeta dice, Juan dice, no vi en ella templo en la Jerusalén porque la gloria de Dios la ilumina. Entonces ahí vamos a volver a esa conexión con Dios total, ¿ya? Entonces eso es, hermano Roberto, la gloria que vamos a ver de Dios. Muchas gracias. Acuérdense, Romanos 3:23. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Romanos 3:23? Sí. A veces somos malos para las citas, ¿verdad? Dice, por cuanto dice, todos pecaron y Están todos destituidos. destituidos de la gloria de La Dios. gloria. Entonces lo que ha hecho el Señor es reconciliar al hombre con Dios para acercarlo a su gloria, a su gloria. Ah, Entonces, eso se ha visto cada vez progresivamente mayor y el punto máximo de cercanía al Señor va a ser en Apocalipsis 21 y 22, o sea, cuando ya no haya un templo, sino que la misma gloria de Dios va a ser el templo nuestro. amén. Muy bien. Muchas Bueno, gracias, pastor. de nada, mi hermano. Creo que estamos ahí. Estén atentos al video. Les voy a dar algún material de lectura acerca de las 70 semanas para que tengamos un poquito de contexto y el video ese que falta para explicar los dos últimos puntos. Quiero pedirle al mismo hermano Roberto que acaba de hacer la última intervención para que pueda orar y dar gracias por esta clase, hermano Roberto, por favor. Amén. Dios del cielo, invocamos su santo nombre para darle gracias por su gran amor y su misericordia. La verdad que yo me siento muy maravillado de escuchar a nuestro pastor profundizarnos en la escritura. Me da la impresión como los buzos que se introducen en el fondo del mar descubren cosas maravillosas. Lo mismo es con su palabra. Le agradezco por estar participando con nuestros pastores, con nuestros hermanos, a los cuales le ruego que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, grandemente, para que podamos entender nítidamente su palabra. Todo esto se lo ruego y le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias, hermano Roberto. Gracias a todos por participar. Quiero finalizar la grabación.